Hi, friends. Thank Hola you so much amigos, gracias tanto por el privilegio y la oportunidad para hacer esta devocional aquí con ustedes. Estamos aquí de los estudios de Hechos Asombrosos en Granite Bay, California, that we can talk about the y me alegra que podemos hablar acerca del tema de 2022, yo iré y haré discípulos. Vamos a tener una oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad. Y Señor, oramos que el Espíritu Santo esté presente durante este devocional para traer nuestros corazones más cerca a Jesús. Inspíranos para conocerlo y compartirlo. En su nombre, amén. I'd like to share with you as a springboard for our study Quisiera compartir con ustedes un pasaje en Isaías, a vision of God. y es la visión de Isaías, de Dios, que se puede considerar como su experiencia de conversión. Y vamos a Isaías 6, voy a leer 1 al 9a. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Above it stood Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. and one Y cried, el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. and the posts of Y the los door quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. So I said, Entonces dije, woe is me, ay de mí, I am undone, que soy muerto, I'm a man of porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Then one of the Y seraphim voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, and your sin, y limpio tu pecado. and I heard the voice Después of the oí la Lord voz del saying, Señor que decía, ¿A quién enviaré? and who will ¿A go quién for irá us? por nosotros? Then I said, Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. and he said, Y dijo, go anda and y tell di a este pueblo. Well, there you have the experience. Pues ahí tienes la experiencia. Creo que encuentras en este pasaje un bosquejo para los pasos para la salvación. Y creo que es muy importante que lo entendamos al compartir el Evangelio. Decirle a las personas qué deben que hacer para ser salvos, dándoles un bosquejo de cuáles son esos pasos. Y quisiera compartir con ustedes aquí una cita de Elena G. de White que destaca este punto. Los ministros tienen que tener una manera más clara y simple en presentar la verdad como es en Jesús. Hay muchos que quieren saber qué deben de hacer para ser salvos. Quieren una explicación clara de los pasos que son requeridos en la conversión. Las personas quieren saber los pasos. Y no debe de ver un sermón que se da, a menos que una porción de ese discurso es para hacer bien claro cómo los pecadores pueden llegar a Cristo para ser salvos. Una porción de cada mensaje debe de ser cómo explicar los pasos para seguir a Jesús. Entonces, mirar a esos pasos, entonces iríamos a lo que yo llamo el paso 1. Yo encuentro 7 pasos aquí. Veo que vemos a Dios, luego nos vemos a nosotros mismos, nos arrepentimos, luego confesamos, luego recibimos a Dios, oímos a Dios, y el paso 7, vamos para Dios. Seeing God. It says there in Isaiah chapter Vamos a hablar un poco acerca de ver. Isaiah died, I saw. Ahí dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Eso es lo que impulsa todo lo que pasa durante esta transformación. Y no es solamente verdad con Isaías, se ve esto muchas veces por toda la Biblia. Zacarías también, Zaqueo también quería ver a Jesús. Él subió a un árbol y vio a Cristo. Su conversión, su arrepentimiento y Jesús en su casa. Comenzó con ver al Señor. Tienes la historia de Pablo. Pablo vio al Señor. Se arrepintió, una conversión, confesión y transformación. Y él fue para ser discípulos, para ser un apóstol. Aún el ladrón en la cruz, ahí al lado de Jesús, una conversión bien rápida, pero comenzó por ver a Jesús. Noten que no solamente lo mira, dice que Isaías lo vio en el año que murió el rey Usías. Por la mayor parte, Usías era un buen rey y seguía al rey David con
la excepción de ese episodio en el templo. Además de eso, fue 52 años de reino bajo el rey Usías. Entonces, Isaías tiene esta visión en el año que su buen rey murió y ve al Señor levantado. Esto es una analogía de nosotros mirar a Jesús en el año en el que el rey murió. Si yo soy levantado, voy a traer a todos los hombres a mí. Y eso me recuerdo que mirar a la cruz y ver a Cristo levantado, ese es el primer paso en nuestra experiencia de conversión. Antes de que Pedro le dice a la gente que se arrepientan en el día del Pentecostés, él les da una imagen de Jesús, predica a Cristo a ellos, y cuando ellos ven a Jesús crucificado, dice que luego ellos se arrepintieron. Dice, ¿qué haremos, hermanos? Y claro, Pedro dice, arrepentirse y bautizarse. Paso 1, ver al Señor. Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua. Los griegos llegaron a Andrés y dijeron, queremos ver a Jesús. La Biblia dice que Moisés rogó y dijo, Señor, enséñame tu gloria. Y al fin, Apocalipsis nos dice que queremos verlo cara a cara. Queremos hacer cada esfuerzo para ayudar a aquellos a ver al Señor y en nuestras vidas personales, porque necesitamos esta renovación constante. Necesitamos mantener a Jesús ante nosotros en el año que muere nuestro Rey. Vemos el Señor así y cambia toda nuestra perspectiva de Jesús. La Biblia dice que somos transformados al mirar. Puede leer ahí en 2 de Corintios capítulo 3. Pero todos nosotros, mirando al reflejo de la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, así como con el Espíritu del Señor. No solamente Isaías vio al Señor cuando murió su rey, también lo mira en su santidad. Santo, santo, santo. Se encuentra 2 veces en la Biblia, una vez aquí en Isaías y también en Apocalipsis 4. Las criaturas alrededor del trono de Dios constantemente hablando de la santidad de Dios. No dicen gracia, 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 amor, amor, amor. Lo que se repite 3 veces es la santidad de Dios. Y necesitamos mantener eso ante de nosotros, porque eso es lo que impulsa cada otro paso. Vemos la bondad de Dios y su santidad y somos transformados. Básicamente, nos convertimos en lo que miramos. Por eso es que Dios condena la idolatría. Es mirar nuestro Dios viviente levantado en su santidad sobre su trono, dándonos cuenta que Él es Rey. También nuestro sacrificio nos ama, es nuestro Creador, Redentor. Al mirar eso, tiene una influencia transformadora. Me recuerdo años atrás, Karen y yo estábamos en un almuerzo después de un servicio y había un carácter bien interesante ahí, una persona. Básicamente, se miraba como Elvis Presley. Tenía su recorte del cabello así, su vestimenta era igual. Y ahí, en esa cena, le tuve que preguntar un poco acerca de él. Y les digo, su nombre era Joe. No es un nombre real, pero él era alguien que se vestía como Elvis por profesión. Ahora, mi mamá, ella escribía canciones para Elvis y yo lo pude conocer. Y bueno, cuando Joe era joven, él fue a un concierto de Elvis Presley. Vio a las muchachas gritando y toda la atención y él pensó, es lo que yo quiero hacer, quiero ser Elvis Presley. Entonces él fue y tocó todos los récords ahí cuando era en ese formato de disco. Y él puso en la pared todas las carteles de Elvis y él fue a todas las películas de Elvis. En esos días uno se podía pagar una vez, se quedaba en el cine y se podía quedar ahí y verlo otra vez. Y él lo miraba muchas veces. Él pintó su cabello de negro, empezó a tocar la guitarra y empezó a entretener a sus amigos al imitar Elvis Presley. Cuando sea que Elvis tenía un concierto ahí cerca, Joe iba. Y él estaba tan obsesionado con ser como Elvis. Él miraba ahí en el espejo para tratar de imitarlo y llegó a un punto donde era muy bueno. Después de tiempo podía caminar, hablar, cantar, así como Elvis Presley. Pues cuando él murió, Elvis Presley, Joe era uno de los primeros
que emplearon para que él fuera como Elvis. Ahora hay cientos. Pero cuando nosotros lo conocimos, él tenía 50 años. Ya 20 años lo había estado haciendo. Aún en 50, él estaba haciendo $10,000 en Japón para imitar a Elvis Presley. Pero nos dijo, yo me crié como cristiano en un hogar adventista. Y él dijo, yo me desalenté con el Señor y me puse mis ojos sobre Elvis Presley y lo adoraba. Y ahora me doy cuenta que no puedo hacer esto siempre. Y es tan vacío y estoy cansado de cantar las mismas canciones que ya ni sé quién soy. Pero yo estaba pensando, mientras que conocimos a Joe y conversamos, aquí está esta persona que era un imitador tan buena de Elvis. ¿Cómo sería la iglesia si haríamos así con Jesús? Si miramos a Jesús, lo estudiamos, lo imitamos, pasamos tiempo con Jesús para que podamos empezar a reflejar a Jesús. Somos cambiados al mirar. Paso número 1, vemos al Señor. Paso 2, versículo 5, dice, ay de mí, porque soy muerto. Por esta visión del contraste nos damos cuenta que hay algo mal. Pueden leer en Job 42, he escuchado de ti por mi oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Pedro vio el poder y los milagros de Jesús, dijo, apártate de mí porque soy pecador. Y lo mismo para Juan, el apóstol, y Daniel, el profeta. Y lo mismo para Ezequiel. Cuando tuvieron una visión de la gloria de Dios, ellos cayeron como si estaban muertos. Ellos no podían aguantar la visión de Dios. Aún Dios le dijo a Moisés, nadie puede ver mi cara y vivir, pero te voy a enseñar mi espalda. Entonces, para Isaías, ver a Dios en su trono, él estaba abrumado con toda su indignidad. Y por contraste, él se vio a sí mismo y se dio cuenta que él estaba muerto. Las palabras eran, ay de mí. Ahora yo tengo una familia judía y mi abuela judía decía, Uzeismir, Uive. Y la palabra Ui es la misma palabra aquí que se usa en hebreo. Significa ay de mí, que soy muerto. Y toda esa parte completa dice, yo estoy cortado de todo aquí. Cuando vemos la gloria de Dios, por contraste, vemos nuestra condición pecaminosa. Me recuerdo cuando yo era un niño, tuve una experiencia que me enseñó una lección bien importante en mirarnos a través de los ojos de Dios. Y mi padre tenía una máquina que brillaba los zapatos en el pasillo de nuestra casa. Y cuando tenía 4 años me desperté una vez. Me gustaba jugar con esa máquina. Era una máquina como de plata con un motor y tenía un cepillo de un lado y otro cepillo rojo del otro lado. Un lado negro, otro rojo, y tenía un botón encima. Y mi papá pisaba sobre ese botón y el motor empezaba. Era un motor poderoso que giraba. Él pisaba sobre ese botón y se iba. Yo tenía 4 años. Me encantaba esta máquina que me quedaba en el pasillo y oprimía ese botón y sentía el cepillo en mis manos y lo apagaba. Y a veces trataba de parar el cepillo, que no podía hacer porque era tan poderoso. Pero una mañana me desperté, todo el mundo estaba durmiendo, menos yo. Y yo estaba aburrido, fui al pasillo y empecé a jugar con esa máquina. Y lo encendí, lo apagué, lo había hecho tantas veces. Y pensé, ¿por qué no brillar los zapatos de mi papá? Entonces yo fui silenciosamente al cuarto de mi papá y yo sabía dónde estaban sus zapatos. Los recogí y los llevé al pasillo. Cerré la puerta y pensé, bueno, para brillarlos bien necesito un unto ahí Y pensé, tal vez ahí hay algo como una crema para hacerlo. Pero esto no era lo que se usa para los zapatos. Era un polidor que era líquido negro, como una esponja. Ahora, yo no sabía cómo funcionaba eso. No sabía cómo quitar la tapa.
y quité ahí la parte de goma y sabía que el pulidor negro iba sobre el cepillo negro. Entonces puse bastante sobre el cepillo negro y luego encendí la máquina y al principio empezó a rebotar y luego fue más rápido y esparció como un arco iris negro de pulidor en toda la pared blanca, en medio de un retrato de un conquistador, sobre el techo al otro lado. Y pensé, ay. Entonces lo apagué bien rápido y pensé, esto es un desastre. Y luego pensé, nadie me vio, nadie va a saber. Entonces me regresé a mi cuarto y me puse debajo de mi cama y esperé. Y pronto escuché a mi papá despertarse, escuché que estaba en el baño, escuché cuando abrió la puerta y hay una pausa grande. Y escuché hacer unos ruidos con su garganta. De repente, él dijo, Dougie, era yo, mi hermano y mi hermanastro, pero por alguna razón me llamó a mí. Abre la puerta de mi cuarto y yo estoy fingiendo que estoy durmiendo. Y él dice, Dougie. Y yo sabía que él estaba serio. Y yo levanté, me abrí los ojos y él me dijo, levántate y entra acá. Y yo fui para allá y él apunta al arco iris negro de pulidor ahí y dice, ¿tú sabes algo de esto? Y yo pensé a mí mismo, nadie me vio, nadie va a saber. ¿Quién sabe? Tal vez un ladrón entró durante la noche y trató de brillar a los zapatos. Entonces yo lo voy a negar. Yo dije, no. Él dijo, te voy a preguntar otra vez. ¿Tú sabes algo de esto? Yo le quería decir la verdad, pero una vez que uno miente, uno tiene que seguir. Yo dije, no. Dijo, está bien. Pues yo te voy a golpear hasta que me digas la verdad. Entonces había una banquita ahí conveniente en el pasillo. Él me puso encima de la rodilla, empezó a darme en las nalgas. Y yo estoy llorando, estoy diciendo, yo no lo hice, no lo hice. Eventualmente yo dije, sí, sí lo hice y confesé. Yo estaba llorando y mi papá me sentó y me dijo, yo no te estoy castigando porque hiciste un error, te estoy castigando porque me mentiste. Para de llorar, entra al baño y lávate la cara. Entonces yo fui al baño y tenía que ponerme ahí en un paso y miré en el espejo y yo tenía pulidor negro por toda mi cara. Yo tenía manchas en mi cara. Entonces aquí había estado mirando a mi papá diciendo, yo no lo hice, no sé quién fue. Quien sea lo hizo. Y ahí está el pulidor encima de mi cara. Yo tenía una de esas experiencias de ay de mí que soy muerto. Y esto es lo que pasó. Era que vio su pecado. Y todos tenemos que entender nuestro pecado. Y paso 3 es arrepentimiento. Y aquí en versículo 5 dice, ay de mí que soy muerto. Pero él confiesa sus pecados. El arrepentimiento es no pecar más. Y mis amigos, yo no creo que estamos escuchando suficiente de arrepentirse en la iglesia hoy. Es lo primero que Jesús dijo cuando empezó, así como Juan el Bautista. Cuando Cristo salió, lo primero que dijo, arrepentirse porque ya viene el reino de Dios. Juan el Bautista dijo, arrepentirse porque ya viene el reino de Dios. Cuando las personas le preguntaron a Pedro qué debemos de hacer, Pedro dijo, arrepiéntanse. Los discípulos saliendo para decirle a las personas que se arrepienten. Tenemos un problema con pecado y tenemos que tratar eso. Si nuestros predicadores no les daría vergüenza de decir a las personas, vamos a morir por el pecado. Es algo que nos mata. Tenemos que arrepentirnos, pues que nos dirige al arrepentimiento. Y pueden leer aquí en Romanos 2, ¿o no le gustan las riquezas de su bondad y su paciencia, no sabiendo que la bondad de Dios te dirige al arrepentimiento? ¿Ves? Cuando vemos a Cristo levantado, vemos su santidad, su bondad, y en contraste, miramos nuestra maldad, y eso nos lleva a el arrepentimiento.
Las personas tienen que entender que no simplemente podemos conjurar ahí arrepentimiento. Pedro dijo, es Dios que da el arrepentimiento a Israel. Es un don del Espíritu que nos dirige. Es un don de la convicción que viene del Espíritu Santo, que nos ayuda a decir, ay de mí que soy muerto. En vez de endurecer nuestros corazones, nos arrepentimos. No como Judas, que él simplemente salió y se ahogó. Pero también Pedro, que él lloró. Él vio a Jesús cuando lo estaban golpeando, azotando, y después de que Pedro negó a Jesús, le rompió el corazón. Es tener el corazón quebrado, mirar a nuestro Rey en su santidad cuando lo levantan, y lo vemos en el año que Él muere por nuestros pecados, y esa imagen de la cruz rompe nuestros corazones. En Números 17 dice, el pueblo de Israel le dijo a Moisés, nos vamos a perecer. Usa las mismas palabras que Isaías. Quien sea que llegue al tabernáculo va a morir y todos vamos a perecer. Cuando vieron la gloria de Dios y su santidad, el pueblo estaba abrumado con el sentido de que iban a morir, que todos somos cortados de Él, menos por la misericordia de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y hay esta voluntad de cambiar, Dios quiere que nos arrepentamos para que pueda curarnos y limpiarnos. Algunas personas dicen, pues, no puedo. Yo he intentado hacerlo varias veces. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo sin que nos dé el poder para hacerlo. En el comando de arrepentirse está el poder de hacer lo que podemos hacer. Si no, Él fuera un tirano para decirte que lo hagas y no lo puedes hacer. Entonces sí se puede hacer lo que Dios nos llama a hacer. Me recuerda de la historia del sapo con la tortuga. La tortuga va por el bosque y un día escucha, auxilio, auxilio. Y la tortuga llega lentamente a la fuente de este sonido y a la orilla de este hoyo. Y ahí en el hoyo está el sapo. Y el sapo dice auxilio. Y la tortuga dice, ¿qué pasa? El sapo dice, yo estaba saltando aquí y caí aquí. Y trato de salir, pero no puedo, es bastante profundo. Y la tortuga pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Dice, pues tal vez puedes encontrar un palo o algo así. Tráelo aquí, lo dejas aquí en el hoyo y yo puedo salir. La tortuga dice, ya regreso. Pero saben que las tortugas son muy lentas. Entonces toma como media hora para encontrar un palo y otra media hora para llegar al hoyo. Pero regresando al hoyo, ahí está el sapo y está tomando el sol. Y la tortuga dice, yo te estaba trayendo el palo. ¿Cómo saliste? Y él dice, es que no podía salir del hoyo. Pero luego una culebra entró y dijo, yo tenía que salir. Las personas pueden hacer lo que pueden hacer cuando lo quieren hacer lo suficiente. Y cuando vemos la bondad de Dios y el juicio sobre el pecado, saben, esa es parte del mensaje de la Biblia, nos puede motivar. Tenía un abuelo que fumaba bastante y él fumaba lo que era Lucky Strike, esa marca, que era filtrado. Y mi abuelo fumó por 50 años y dijo, no puedo cesar de fumar. Pero finalmente pudo hacerlo. ¿Saben cómo lo hizo? Llegó al hospital por un problema menor y tuvo que compartir el cuarto con otro hombre. Y mi abuelo me dijo, yo vi al hombre en la cama a mi lado, fumando un cigarrillo por un hoyo en su garganta, porque le habían quitado parte de la garganta por cáncer conectado con fumar. Y cuando yo vi al hombre poner su cigarrillo en ese hoyo, yo pensé, no quiero que eso me pase a mí. Y esa imagen temorosa llevó a mi papá a arrepentirse, a mi abuelo. Y él vivió hasta los 93. Se van a sorprender lo que pueden hacer cuando sí lo quieren hacer, a través de la bondad de Dios, pero también a través del temor por el juicio. La Biblia dice que hay muchos que simplemente tienen miedo del juicio. Eso nos lleva al Salvador. Mientras fijamos nuestros ojos en Jesús, la Biblia nos dice que podemos poner a un lado el pecado.
Y eso se encuentra en Hebreos capítulo 12. Ahora, el paso siguiente después del arrepentimiento es la confesión. Y vemos que Isaías también pasa por eso. Y pueden ver todos estos textos en ese libro, El Camino a Cristo. Entonces, estos 7 puntos es un resumen de eso, que es parte de nuestro mensaje. En versículo 6, Isaías dice, porque dice que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y por contraste ve su pecaminosidad. Es un buen recuerdo que la confesión tiene que ser parte de la experiencia de arrepentimiento. Es una cosa tener tristeza en su corazón, pero Dios nos dice específicamente, confiesa los pecados a Él. En Proverbios 28:13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, pero quien confiesa va a tener misericordia. Creo que una de las claves es confesar. Tan pronto que nos confesamos nuestros pecados, estamos reconociendo que algo en específico que estamos haciendo es malo. Aún la mujer samaritana pudo saber. Jesús dijo, ve y llama a tu esposo. Él tuvo que poner su dedo en algo en específico en su vida que ella necesitaba confesar. Y ella fue por esos pasos. También en Salmo 32:5, yo reconozco mi pecado ante ti y mi iniquidad no lo he escondido. Yo voy a confesar mis transgresiones al Señor y perdonaste la iniquidad de mi pecado. Nadie se recuerda de todos sus pecados, pero es muy saludable por lo menos empezar con los 10 mandamientos como un bosquejo, hacer una lista de nuestros pecados. Si ha tenido pensamientos impuros, deshonestos, si hemos querido las cosas de nuestros vecinos, lo que sea que sea. Haga una lista y diga, Señor, yo soy culpable de estos pecados, me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados. Y hay una promesa de la Biblia que si nos arrepentimos, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y el paso número 5, recibimos la limpieza de Dios. Cuando nos arrepentimos y confesamos, Él nos limpia. La Biblia nos dice que tan pronto que Zaqueo se arrepintió, Él dijo, este es un hijo de Abraham. Cuando el ladrón en la cruz vio a Jesús, Jesús dijo, yo te digo hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. Recibimos por la fe esa limpieza. Ese es el paso número 5. Y el paso 6, oímos a Dios. La Biblia dice, luego escuché la voz del Señor. Dios nos habla de una manera muy especial. Los cielos abrieron y dice que ellos escucharon la voz de Dios. Empezamos a oír a Dios. Él habla por la palabra, tenemos que leerla regularmente, Dios nos va a hablar y también nos habla por el Espíritu Santo y vamos a escuchar esa voz pequeña y apacible. Y mientras que seguimos oyendo esa voz, Él va a seguir abriendo más y más nuestro entendimiento de cuál es nuestra misión. Entonces, oímos la voz del Señor. En Apocalipsis 2:7 Él dijo, el que tiene oído, que escuche lo que dice el Espíritu. Y finalmente, el punto número 7, Él dice, Dios le dice a Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí es la Trinidad se encuentra. Y claro, Él responde, heme aquí, envíame a mí. Y Él quiere ir. Y esto es parte de la respuesta del discipulado. Él está tan emocionado ahora. La Biblia que nos dice que ya su pecado es quitado. Después de que confiesa, los ángeles van y lo limpian. Y cuando nuestros pecados son perdonados, no podemos mantener el mensaje a nosotros mismos. Esa fue mi experiencia. Yo estaba tan agradecido por Dios salvarme que tenía que decirle a otras personas. La mujer samaritana, ella conoce a Jesús y tiene que decirle a todo el mundo. Pedro, después de conversión, él está en el Pentecostés hablando a todo el mundo acerca de él. Jesús sacó demonios de un hombre y él regresa y le dice a todo el mundo que el Señor ha hecho por él. Y así es como el Evangelio trabaja. Estos son los pasos para la salvación y esta es la clave para nosotros decir, aquí estoy, Señor, yo quiero ir y hacer discípulos. Oro que ese es su anhelo, que podamos inspirar a la Iglesia mundial con ese énfasis en los meses y los años que vienen. Vamos a orar.
Padre en los cielos, te damos tantas gracias por el ejemplo que vemos en tu palabra. Y la experiencia de la conversión de Isaías podemos ver que es algo que nosotros también necesitamos. Ayúdanos a mantener estos pasos ante nosotros, eventualmente que la podamos compartir y que podamos cumplir la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Te damos gracias, pedimos por tus bendiciones y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.